hubo una noticia que generó mucho revuelo. Y mucha indignación en esta semana. Bueno, pero vamos a ver qué es lo que pasa con eso, porque es un tema de culto religioso y se supone que en República Dominicana se supone que en República Dominicana hay libertad de culto, entonces se supone, aunque haya una imposición de una religión que es la católica, pero también ocurre que una costumbre o una creencia no puede estar por encima de la Constitución, o tú no puedes bueno, ya esto va más por el lado de los elementos culturales, de las creencias culturales. Cuando nos referimos, por ejemplo, a lo que ocurre ahora mismo acaba de pasar en la India, creo que fue en la India, que ya no se puede casarse con una niña menor de edad. No, o sea, tú puedes, pero Irán, no tener sexo. No puedes tener sexo con una menor. Porque ya es una violación. Te puedes casar con ella, pero no tener sexo. Ya no es un tema cultural. Ahora es un paso. Es un paso adelante que se ha logrado. El caso es que hubo una situación en la ciudad de Santiago. Un juez ordenó hacer transfusión de sangre a una niña testigo de Jehová. Los testigos de Jehová no se hacen transfusión de sangre. Linda estuvo buscando la información del por qué. Está en la Biblia, ¿no? Así Linda? es, la Biblia prohíbe el consumo de sangre. Por tanto, los cristianos no debemos comerla, es lo que dice. Tampoco debemos aceptar transfusiones de sangre ni de alguno de sus componentes principales. Según lo que dice la Biblia en el Génesis 9:4, dice: después del diluvio, Dios les permitió a Noé y a su familia consumir carne animal, pero con una salvedad: solo carne con su alma. Su sangre no se debe comer. Y como todos descendemos de Noé, nosotros también tenemos el deber de cumplir ese mandato. Hay razones médicas contundentes para rechazar las transfusiones de sangre. No obstante, la razón principal por la que Dios nos dice que debemos abstenernos de ella es porque esta representa algo sagrado para Él. Eso es lo que dice Levítico 17:11. Y así, bueno, hay muchísimas otras razones por las que pero sobre hay una todo cosa, los testigos de Jehová no pueden comerla. Por ejemplo, en morcilla no pueden comer. Y que no pueden aceptar transfusión no solamente de sangre, sino de ninguno de sus derivados, entiéndase plaquetas, por ejemplo. Manuel, eso es una Biblia, o sea, hay varias Biblias, hay varias versiones de la Biblia, ¿verdad? Sí. Entonces hay una versión de la Biblia. No, en esa parte la Biblia es igualita para todo. Pero bueno, aquí también veo, que dice que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, según esta que es una página de Testigos de Jehová, dice que nos mandan a abstenernos de la sangre. Dicen que para Dios la sangre representa la vida, así que los testigos obedecemos al mandato bíblico de abstenernos de la sangre por respeto a Dios, que fue quien nos dio la vida. Yo estoy citando tal cual lo que no estoy quiero entrar en el tema teológico. Ok, vámonos al tema legal meramente. Porque si fuera a empezar a hablar del tema teológico, dice el sacerdote cristiano: esta es mi sangre y este es mi cuerpo. Exacto. Y pide y nos han acusado a los católicos, coman y beban todo él, nos han acusado de canibalismo. Yo tengo mis reservas. Vamos a dejar la parte teológica fuera. Entiendo que lo que dice el Génesis y la Biblia se refiere al consumo como alimento. Y el otro elemento, en muchas culturas, en muchas subculturas, el tema del uso del sangre ha sido utilizado como un mecanismo para invocación al maligno. Por tanto, es a ese tipo de cosas, creo yo, que se refiere. Vuelvo al tema, no soy teólogo, hay gente que debe de tener... Ni nos vamos a entrar en la versión teológica. Entonces cerramos ahí. Vamos a la parte legal. Pero a raíz de eso hay un sector religioso que entiende que comete pecado. Entonces, a raíz de eso, rechazan eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que existen lo que llamamos conflictos de derechos fundamentales.
Ok. Entonces, cuando hablamos de conflictos de derechos fundamentales, es cuando dos derechos fundamentales entran en un ámbito que pudieran contraponerse o ser opuestos. Entendiendo los dos derechos en este caso sería A, el derecho fundamental a la vida, y B, el derecho fundamental a la creencia religiosa, a la libertad de culto. Ambos son derechos fundamentales. Los dos. Okay. En igual rango. ¿En igual rango? En igual rango, pero ¿qué pasa? Que vienen y de repente chocan en un punto. Y es aquí al juez al que le corresponde decidir cuál de los dos derechos en ese momento se le va a dar prioridad. Cuál es superior en jerarquía respecto de la circunstancia de la cual se está juzgando. ¿Cómo se llega, ¿cómo se llega hasta ese punto? ¿Qué jurisprudencia tenemos nosotros de debate por ese tema? No, mira, lo que pasa es que son muchas, porque es que la Corte, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte, cuando existía, el diario vivir, cuando tú llevas un proceso ante un Tribunal Constitucional, tú alegas, se me está violando un derecho constitucional. Ajá. ¿Y qué dice la otra parte? No, yo estoy cumpliendo este otro derecho constitucional. Okay. Y la labor del Tribunal Constitucional es decir cuál de los dos derechos es que aplica a esa circunstancia o cuál por encima de la existencia del otro se impone en este punto o en este aspecto. Entonces, lógicamente, tendiendo dos derechos como es el derecho de la vida y el derecho al culto, entonces el juez del Tribunal de Niños, Niñas, Adolescentes, dando cumplimiento al Código de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, entiende que el derecho, el sagrado derecho a la vida y el derecho a la salud es el que se debe de aplicar, y así lo asimiló nuestro Código. Yo abundaré un poquito más adelante porque creo que... la pregunta, Ámbar. Ámbar tenía otra inquietud. Entonces, el juez decide a qué derecho le da primacía aún por encima del deseo y la disposición de los padres. Porque si el padre dice, no, mi religión es esta y yo no quiero. Pero además ¿qué fue lo que pasó? Perdón, porque si un médico está atendiendo a un paciente y se ve que necesita con emergencia una transfusión de sangre o lo que sea, pues el médico yo creo que debe de tener, no sé, el derecho de poder accionar de la manera que considere correcto para salvar a su paciente. Entonces mira lo siguiente. Entonces tú me has traído otro. ¿Y quién somete la instancia? ¿Quién somete la instancia? Ya me trajeron otro elemento. El primer elemento que hemos dicho aquí es que hay una legislación, entiéndase, nuestro país, tratando de definir los límites de estos derechos fundamentales. Aprueba este Código de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y dentro de ellas el capítulo 3 que habla del derecho a la salud. Y yo voy solamente a señalar dos párrafitos para orientar al público. Dice el artículo 28, derecho a la salud y los servicios de salud. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho desde su nacimiento a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental. Y dice el párrafo, el Estado, mediante la implementación de políticas públicas efectivas, garantizará a todos los niños, niñas y adolescentes, desde su nacimiento hasta los 18 años, acceso universal e igualitario a planes, programas, servicios, prevención, promoción, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud. Mientras el niño es menor de edad, los padres, aún los padres queriendo decidir por el menor, el Estado tiene que garantizarlo. Okay. Si usted a los 18 años de edad decide no hacerse una transfusión, el médico no lo puede obligar y el juez no lo puede obligar. Pero mientras sea menor, el médico tiene el deber de proteger y salvaguardar la salud del menor, hará la denuncia, informará al Ministerio Público y requerirán al fiscal de niño, niña, adolescente ordenar por sentencia que se apliquen los tratamientos médicos necesarios para salvaguardar lo fundamental, porque sin vida no hay nada. Una cosa, licenciado,
la instancia la somete entonces el médico. No, el médico tiene el deber de informar y denunciar y apoderar o empoderar al fiscal, de la Fiscalía de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes, y es a el fiscal que le corresponde solicitar al juez la medida. También lo pudiera hacer cualquier otro familiar, un tío, un primo, un sobrino, que tenga la información. Hemos visto los casos de niños con problemas mentales que han sido sometidos a encadenamiento y demás, y hasta los vecinos, porque recordemos un tema, todo lo que es niño, niña, adolescente es derecho público. Ajá. Y siendo de derecho público, cualquier persona tiene no solamente el derecho, sino la obligación de denunciar o de requerir que se tomen las medidas y las acciones. Estamos hablando, en este caso, de una niñita de 15 días de nacida. En este caso. Agreguemos el segundo párrafo de ese mismo artículo. En ningún caso podrá negarse la atención de la salud a los niños, niñas, adolescentes. En ninguno. O sea, no es que el padre dijo que no. Es que alegando razones como la ausencia de los padres, representantes, la carencia de documentos de identidad o recursos económicos o cualquier otra causa que vulnere su derecho. Incluso el tema religioso no es una excusa. O sea, me voy a la parte que menciona usted de en ausencia de los padres. Si los papás no están ahí, mira, aunque no estén o aún estando, yo me voy por ante un fiscal de niños, niñas y adolescentes y digo, tengo esta situación y esto hay que resolverlo. Eso se conoce de inmediato. Bueno, debe conocerse de inmediato por la urgencia. Debe de ser un referimiento de extrema urgencia y los médicos. Pero está el caso de y aquí quiero aprovechar la ocasión, porque me recuerdo hubo un caso reciente de una directora de una escuela de unos niños que tomó el niño, lo llevó a un sitio, lo llevó a otro y en fin al cabo, cuando finalmente vinieron a darle tratamiento, la niñita que murió, creo falleció. Entonces, el tema de los representantes, la profesora, la directora de la escuela donde está el menor, tiene una situación de salud y tiene que coger y arrancar para el hospital más cercano y autorizar y firmar para que se le den todos los tratamientos de salud necesarios para preservarle la vida. En ausencia de los padres. Poner eso en duda es irrespetar el derecho a la vida de esos menores. En ausencia de quien sea. En el caso recordamos que estamos hablando de menores. De menores. Son menores de edad. En el caso de los 18 años, cuando ya hay mayoría de edad, bueno, pues ya esa es otra historia. Usted decide si usted se hace transfusión o no. Usted decide si se hace tal o cual tratamiento. Si yo no decido hacerme un ecocardiograma para saber cómo también, esa es mi decisión. Okay. Si yo decido no hacerme yo a mí tengo fobia al tema de la colonoscopía, bueno, pues no me lo hago y mañana se detecta alguna enfermedad producto de eso. Nadie puede obligarme ni responsabilizarse por ello. Pero cuando se trata de un menor por un prurito social o un culto religioso, el interés público está por encima del interés particular, no porque me lo inventé yo, sino porque así está consignado en el Código de Protección de Niños, Niños y Adolescentes. ¿De cuándo es ese código, licenciado? Este código, te diré que es ¿Eso tiene alguna modificación? En esa parte no se ha modificado. De hecho, hace mucho que esta ley es, te voy a decir. Esta ley es del 2003, 136-2003. Bueno, si usted tiene alguna opinión sobre eso, nos gustaría escucharla. Llámenos 809-540-1065. Si usted tiene alguna opinión al respecto, nos gustaría saber qué opina usted. Había algo, Linda, de qué es lo que se transfiere, qué es lo que pasa cuando se hace la transfusión de sangre, el por qué. Hola. Hola, buenas tardes. Adelante. Mira, en adición a lo que comentaba el señor que les acompaña. El licenciado Olivero. El licenciado Oliver. Más que todo eso, yo entiendo que también lo que se impone es, y como lo dice ese código de protección al menor, es el interés superior del menor. Del niño, claro.
que debe ir por encima de cualquier tipo de prejuicio, de religión, de creencia. Sí. Hay un deber de proteger a esa criatura. Y eso es lo que se debe de imponer por encima de cualquier otro derecho. El derecho a la salud es tan fundamental como cualquier otro, y si no es el más importante, pues es uno. Bueno, debe ser segunda en importancia, porque para tener vida hay que tener salud. Es correcto, lo hablo desde el punto estrictamente jurídico, que siempre hay mucha discusión con el tema de los derechos fundamentales, cuál se sobrepone a cuál, pero definitivamente con el tema del menor, su interés es que debe ir por encima de cualquier otra cosa. Es así, muchas gracias. Oh, perdón, buenas. Buenas. Adelante. Sí, Wendy, el ensanche Quiqueya. Hola Wendy, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Yo lo estoy llamando para preguntarle por qué es que institución, la Fuerza Aérea y la Policía sangre. ¿Por qué la Fuerza Aérea y la Policía qué? No hay un banco de sangre porque se ofrece una emergencia. Ay, ¿cómo? ¿Y cómo te podemos responder, Wendy? Habría que preguntárselo a se ellos. supone que ellos deben de tenerlo, lo que pasa es que no lo ofrecen al público. Deberían de tenerlo, pero no lo tienen, y eso es sumamente muy importante. ¿Por qué se murió el paracaídas? Porque no había una ambulancia en inmediato para recogerlo. No, yo creo que eso podría ser un elemento, pero quien ve el video y ve lo estrepitosa de la caída de ese oficial, no creo yo que unos primeros auxilios hubiese hecho un cambio. Créeme que no. Pero no estamos hablando de eso, Wendy, tú discúlpame. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Ajá. Mi papá en vida trató de hacer una adopción. Mi papá falleció. Nosotros somos hijos de la primera esposa. No, pero no estamos hablando de eso. Si tú puedes llamar en otro momento, te si lo agradecemos. Le dejamos los teléfonos para que nos llamen. Para que tú hagas la consulta, por favor. Buenas. Hello. Hello. Adelante. Sí, mi punto de vista es que la niña, una bebé recién nacida, no tiene cómo expresar si ella quiere ser de esa religión en algún momento, porque tampoco sabemos si ella va a ser de esa religión. Entonces, eso es igual que el tema del aborto. Defendemos el derecho a la vida. Esa niña tiene derecho a la vida también. ¿Cómo los padres pueden suprimir su derecho a la vida por una religión? Bueno, es que eso es muy complejo, ¿eh? La verdad es que es una respuesta muy compleja. Que para ellos transfundir sangre, o sea, recibir sangre, es como si, es igual que si estuvieras comiendo. Entonces, para ellos, y según lo que ellos entienden, que dice diferentes versículos de la Biblia, es que si te comes la sangre, te estás comiendo la vida, que te estás comiendo el alma. Entonces, por ese motivo, ellos no tienen esa es una interpretación muy particular. Recordemos algo, y me gusta siempre señalarlo. Desde el año 2010 a la fecha, que modificamos la Constitución, tenemos una nueva Constitución, hemos tenido que dictar cientos, si no miles de sentencias explicando la Constitución de la República Dominicana, y ya tenemos miles de años de tradición en esto. La Biblia tiene más de 2000 años que se redactó, y el Génesis todavía mucho más. Por favor, quererme aplicar el tema de transfusión sanguínea al libro del Génesis es imposible, porque eso ni siquiera existía, ni se soñaba a ese momento. Y hay muchas metáforas también. No tenemos que ir, se terminó nuestro tiempo, está súper interesante el tema. Yo creo que el licenciado debía volver y volver. Pero sabes que bueno, podría cambiar, y ojalá que así sea, porque aquí veo, en el caso de los testigos de Jehová, también en un momento las vacunas no eran permitidas, las donaciones o trasplantes de órganos, y eso ya no es así. Debemos volver en Estados Unidos hay todo un debate del tema de la vacuna. Bueno, pues usted tiene que volver y volvemos sobre ese mismísimo tema. Nos juntamos con ustedes mañana. Doña Consuelo sigue malita, ingeniero. No, ingeniero, así no. Doña Consuelo, nuestro mejor deseo de que usted se recomponga cuanto antes. Acuérdese que mañana es viernes de arepa o viernes de quipe. Sánese, doña Consuelo. Bueno, usted no se sana, si no se sana, mande, doña Consuelo.